Católica en estos días está celebrando justamente la clausura del Año de la Fe, que fue proclamado por el Papa Benedicto XVI hace un año y que culminará el próximo domingo, día 24. Con este motivo, la Iglesia del Vicariato Apostólico de Puyo ha programado algunas actividades, entre las cuales está la inauguración de esta exposición permanente, que quiere ser también a la vez pues como una especie de memorial de toda esa fe que fue sembrada en esta tierra por los misioneros y misioneras que aquí trabajaron. Esta exposición permanente, similar a un museo, quiere recoger todo aquello que nos está hablando de cultura y de raíces de la fe en Pastaza y en el Vicariato Apostólico de Puyo. Por eso hemos invitado también el próximo sábado a las 8 de la noche a los misioneros y autoridades para que puedan también apreciar el esfuerzo que la Iglesia ha hecho al montar esta exposición permanente, para que propios y también extraños, es decir, turistas extranjeros que puedan venir hasta nuestra ciudad, puedan también conocer cómo se llevó adelante esta gran labor de la evangelización en Pastaza. Este museo, que más que museo es una exposición permanente, quiere sobre todo mostrar en 3 salas el camino que los misioneros hicieron. La primera parte, la primera sala, está dedicada especialmente a una exposición fotográfica selectiva, en la que podemos ver por una parte pues diríamos acciones de la vida misionera, como son las primeras iglesias o capillas, igualmente cómo evangelizaban los misioneros. En la segunda parte están, diríamos, los personajes más importantes que actuaron en esta misión evangelizadora: los primeros prefectos, el fundador de la ciudad de Puyo, el que trabajó tanto por los límites y fronteras entre Perú y Ecuador, como fue Fray Enrique Vacas Galindo, y después los primeros obispos que ha tenido el Vicariato Apostólico de Puyo, para concluir con la antigua Catedral de Puyo y la actual Catedral de Puyo. Esta es la exposición fotográfica que la titulamos Historia de hombres y siglos forjando la fe en esta tierra. Por otra parte, hay una serie de vitrinas en las que podemos apreciar todos los objetos de culto que utilizaron los misioneros y misioneras en este trabajo. Principalmente destaca pues algunos objetos como la cruz en plata del centenario de la misión de Canelos, igualmente la primera custodia, el primer expositor del Santísimo, cruces, incensarios, objetos que datan desde 1887. Vemos algunos cálices de 1887, también otros cálices de arcilla que utilizaron los primeros misioneros, candelabros de bronce, igualmente también las primeras mitras que utilizaron los primeros obispos, para terminar también con los ornamentos bordados en hilo de oro, igualmente tapizados. Es importante también por los báculos que utilizaron los primeros obispos, igualmente la vitrina dedicada a las medallas conmemorativas, pectorales y anillos episcopales que utilizaron los obispos en este Vicariato Apostólico de Puyo. Esto es juntamente con una vitrina diríamos, de artesanía de la cultura quichua, que completa la primera sala. La segunda sala está dedicada especialmente a los documentos importantísimos que datan desde 1800 hasta nuestros días. En ella se ven pues la carta fundacional, escrita de puño y letra del fundador, Fray Álvaro Valladares, igualmente otras cartas importantes que escribieron a los primeros prefectos, como la de la Santa Laura Montoya, fundadora de las misioneras lauritas, que trabajaron también aquí en este vicariato. Hay datos muy importantes y muy curiosos, como fueron, por ejemplo,
las cartas escritas por algunos prefectos que tenían también confiada la autoridad civil, como teniente político, encargado de correos, etc. Igualmente crónicas de las primeras correrías, donde dicen el número de matrimonios, de bautizos, de defunciones que había. Eso nos da una señal muy concreta de cuál era la población en esos momentos, y podemos pues también deducir muchas cosas por estas cartas, como digo, que datan de 1886, 87 y siguientes. Hay también algunas fotografías que hicieron los primeros misioneros detallando sobre todo en las comunidades indígenas como Sarayacu, Pacayacu, Villano, Canelos. Pasamos a la última sala después, donde veremos, diríamos, dedicada también a los libros que utilizaron los misioneros. Todos datan de 1800 en adelante, como el Catecismo de Trento, primeras gramáticas de las lenguas que aprendieron los misioneros en Shuar, en Quichua, y igualmente también, pues, diríamos, tenemos ahí la síntesis de toda la historia de la misión en 4 módulos. La primera, inicio de la, diríamos, de la creación del vicariato de Puyo. Después ya viene la consolidación con los prefectos, que eran los superiores, diríamos, que coordinaban toda la acción misionera, y finalmente los obispos que han pasado por este vicariato apostólico de Puyo. Posteriormente termina esta síntesis histórica con las congregaciones, que se llama misión compartida, que se fueron poco a poco pues añadiendo a este trabajo evangelizador.